Tierra de muertos. Era de noche, y los zombies se abrían paso por el bosque, quebrando ramas y gimiendo al correr. Delante de ellos iba Ramiro, que desesperado huía con todas sus fuerzas. Tropezó y cayó varias veces, pero enseguida se levantaba y seguía. Saltaba por encima de los troncos caídos, se agachaba esquivando ramas, algunas igual le azotaban la cara, pero él seguía corriendo, y sus perseguidores también. Solamente tenía sus manos para defenderse, y los zombies eran muchos. La mejor opción era seguir corriendo y tratar de dejarlos atrás. La luz de una luna llena combatía contra las sombras de los árboles del bosque, y cada vez que Ramiro volteaba, esa claridad plateada le mostraba la horda de zombies que lo iba siguiendo. Ya comenzaba a cansarse, y los zombies a acortarle distancia. Al ver que lo alcanzaban, gemían cada vez más y quebraban a manotazos las ramas que se interponían a su presa. Perseguido y perseguidores cruzaron el borde del bosque y alcanzaron una pradera. Ramiro estaba débil. Hacía muchos días que no se alimentaba de ningún animal, y aquel no era el alimento ideal para él, pero ya no había otra cosa, y aunque no podía morir de hambre, esa situación iba restándole fuerzas. Ya estaban a metros de él. No podía huir más. Dejó de correr y se volvió hacia ellos. Los zombies se le abalanzaron y comenzó la lucha. Esquivó la embestida de uno y le arrancó la cabeza de un puñetazo. Barrió a otro con una patada baja, y apenas el zombie cayó al suelo, le aplastó el cráneo de un pisotón. Proyectó a dos que consiguieron tomarlo por los hombros, y levantando bien alto a otro, lo arrojó con fuerza sobre otros zombies. Y así siguió luchando, hasta que inevitablemente lo rodearon y pudieron sujetarlo, pero aún así no fue fácil liquidarlo, pues Ramiro era un vampiro. En la tierra ya no quedaban humanos. El invitado. Mary conducía su auto por una avenida llena de árboles que unían sus sombras a la oscuridad de la noche, y no estaba sola. Un viento frío gemía por todas partes, pasaba entre las casas, desarmaba los hilos de humo que se elevaban de las chimeneas, sacudía con furia a los árboles de las veredas y los jardines, haciendo volar hojas secas hacia todos lados. Y cuando cesaba por momentos las hojas caían lentamente yendo de un lado para el otro hasta que tocaban la calle. Mary miró por el retrovisor y vio que le sonreían desde el asiento de atrás. Era una carita diminuta de niña, le faltaban los dientes delanteros y tenía los ojos grandes y claros. Su acompañante era Florencia, su hija. La madre esperaba verla dormida, entonces le preguntó: ¿No puedes dormirte, mi vida? No tengo mucho sueño, mami, le contestó Florencia con una voz aguda propia de una niña de su edad. Bueno, ya falta poco para que lleguemos a casa, dentro de un ratito. El auto siguió atravesando la avenida ensombrecida por los árboles. Las hojas voladoras se atravesaban en el camino, seguían al auto algunas, mientras el viento continuaba gimiendo por todos lados. Al escuchar que el celular estaba sonando, Mary buscó dónde detenerse para contestar, y lo hizo frente a un gran terreno baldío. Era su jefe. Mientras hablaba con él escuchó que Florencia decía algo, pero no le prestó atención porque la llamada era importante. Cuando terminó de contestar vio que su hija había acercado su cara a la ventanilla y parecía estar dialogando con alguien que estaba afuera. Más cerca del auto no había nadie. ¿Qué estás haciendo, Florencia? Estoy hablando con un payaso, contestó la niña a su madre. Mary quedó algo sorprendida por la respuesta. Al observar el terreno lo reconoció, y al recordar algo que había escuchado en las noticias hacía tiempo sintió miedo de repente. Más de 2 años atrás, aquel terreno baldío había sido ocupado por un circo, y después de retirarse descubrieron allí el cadáver de un payaso, ya medio descompuesto pero aún con algo de maquillaje en el rostro. Mary pensaba en eso cuando unas malezas se agitaron como si algo las moviera, y entre estas apareció sorpresivamente la cara de un payaso de aspecto aterrador. Tras lanzar un grito puso el auto en marcha y luego aceleró, y con un chirrido de llantas madre e hija se alejaron de allí. Pero no se libraron del todo del payaso, pues en su inocencia la niña lo había invitado a su cumpleaños. Gatos en el tejado. Unos gatos se peleaban en el tejado, y mantenían despierto a Alfonso. Gatos pulgosos, molestar a esta hora, murmuró Alfonso. No solo los gatos lo mantenían despierto, estaba pernoctando en una pensión, y no estaba acostumbrado a dormir fuera de su casa.
Los gatos seguían en el tejado, lanzando largos maullidos bajo la luna. Alfonso se levantó molesto y fue hasta la ventana, la abrió de par en par. La ventana no daba a ningún paisaje, daba a un patio interior lúgubre, triste. La luna iluminaba lo vacío del patio. Por encima del tejado se veía una porción de cielo despejado, limpio de nubes. Alfonso notó que los gatos se habían callado, cerró la ventana y regresó a la cama. Se disponía a dormir cuando escuchó un chirrido, eran las viejas bisagras de la ventana, alguien las empujaba desde afuera. Alfonso volteó hacia el ruido. En el marco de la ventana, estaba parado, intentando ingresar a la habitación, un ser pequeño, de unos 30 centímetros de alto, de forma humanoide. Alfonso se levantó de forma brusca, ese movimiento pareció espantar al pequeño intruso, brincó hacia el patio y lo atravesó corriendo, luego trepó por una pared y llegó hasta el tejado. Alfonso lo miraba estupefacto desde la ventana. Cuando aquel ser alcanzó el tejado, lo emboscó un grupo de gatos, que lo vigilaban desde lo alto. Nuevamente los gatos comenzaron a pelear contra aquel ser maligno de la noche. Breve autobiografía. Nací hace 50 años en ningún lugar que conozcas. Soy un demonio. A diferencia de lo que la gente cree, los demonios vivimos la misma cantidad de años que los humanos. Solo los demonios superiores viven más tiempo, como mi jefe por ejemplo. Tengo un trabajo, el mismo de todos los demonios, hacer sufrir a los humanos. ¿Qué clase de sufrimiento? Cualquiera piensa en uno: miedo, dolor, angustia, ansiedad. Antes el sufrimiento humano se basaba en que nos temieran. Ahora se basa en que se teman entre ustedes, es delicioso. Porque los demonios realizamos este trabajo, por lo mismo que los humanos trabajan, para obtener placer, aunque claro, tu placer finalmente lo obtienes a través del dinero. No soy omnipotente, no puedo trabajar con todos los humanos. Tengo algunas, digámosles, asignaciones: un hombre de negocios, una mujer profesional, un artista y, mi favorito, un recién nacido. Es divertido ver que, al causarles sufrimiento, he aprendido mucho de ustedes. A veces me dan tanta lástima que me gustaría iluminarlos, estrecharles una mano, gritarles a la cara lo obvio y hacer que el sufrimiento pare, pero la verdad, es más divertido verlos dañarse. Amo mi trabajo. ¿Por qué escribo esto? Adivina.